Aníbal es ingeniero agrónomo, recibido en el año 1985 en la Universidad Nacional de La Pampa. Luego realizó su máster en Animal Science, especializado en nutrición animal, en el año 1989, y su PhD en Animal Science en el año 1991 en New Mexico State University. Desde el año 1991 trabaja dentro del área de producción animal en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en la Estación Experimental Anguil, La Pampa. Además, es coordinador del Programa Nacional de Carnes y Fibras del INTA desde el año 2018. También se desempeña como profesor adjunto en la Cátedra de Bovinos de Carne de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, y hasta el año pasado fue profesor adjunto en el Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, Estados Unidos. En su carrera profesional ha sido docente en numerosos cursos en Argentina, Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Uruguay. Disertó en más de 200 jornadas técnicas y ha publicado 39 trabajos en revistas científicas con referato, a las que se le suman más de 100 publicaciones en revistas de divulgación técnica en distintos países y 12 libros. Por último, ha acompañado como director a gran cantidad de tesistas de grado, maestrías y doctorados en el desarrollo de sus trabajos. Aníbal, hecha la presentación formal, adelante con la charla. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir unos minutos con ustedes, un rato sobre lo que nos apasiona, que es la producción de carne. Si se escucha el audio, hacerme una señal bien. Es siempre un privilegio poder participar de estas reuniones, y sobre todo con la Cámara, que muchas veces nos ha convocado y ejerce un liderazgo en esta organización de la discusión del feedlot en Argentina. En algunas reuniones hemos hablado mucho de la capacidad de los productores para mirarse cuando están en el contexto de un ámbito como esta organización, y entre todos ir viendo espacios de mejora de sus estrategias y sus sistemas. La ganadería corral en Argentina, el feedlot o el engorde a corral, no es fácil. ¿Por qué? Porque además de tener todas las complejidades que ya sabemos de las coyunturas económicas, de las relaciones de insumo-producto, tiene mercados complejos, o sea, tiene mercados que a veces son hasta difíciles de entender. El mercado interno quiere un producto que es a veces con tendencia al magro, con animales muy jóvenes y muy livianos a faena, pero a su vez quiere ciertas imágenes que no son compatibles con el proceso de concentración o de animales en sistemas intensivos. El mercado internacional también es diverso, o sea, con otro tipo de producto, de otro tamaño, tanto de cortes, de músculos, de colores, de niveles de engrasamiento. O sea que el feedlot en Argentina es tan diverso como es toda la ganadería, o sea, tiene desafíos de alta dispersión en el tipo de producto. Si uno se traslada a otros lugares, si uno va, por ejemplo, a algunos engordes en Europa o en Estados Unidos, inclusive en Australia, es más fácil incluso imaginar un estándar, estandarizar el tipo de producto. En Argentina esto es más complejo, por lo que yo acabo de decir de los mercados. No es fácil estandarizar un tipo de producto para el mercado interno, aunque creemos a veces que tenemos un imaginario de cuál es el producto, tampoco imaginar lo único en el mercado internacional. Dicho todo esto, encima se le van sumando capas de complejidad. O sea, no es solamente engordar carne a corral, sino que aparece la temática de la calidad, de la homogeneidad, ¿no? Y a veces procesos de engorde que están anclados en la historia del animal. O sea, en esas fotos que ven ahí se ven carnes de un lote de vaquillonas, engordadas en sistema de corral, donde, por ejemplo, los espesores de grasa, el engrasamiento, el tamaño del bife no es el mismo en cada una de ellas, aunque el proceso de 60, 80, 90 días final haya sido el mismo. Entonces, ahí el engorde a corral también se enfrenta con una variabilidad que es propia de la dinámica de la ganadería, de la cría, de sus vaivenes, de las problemáticas de las recrías, que en otros países del mundo tienden a ser un poco más equilibrados, o como el mercado ya tiene algunos patrones más definidos, se sabe un poco mejor qué es lo que se está generando en las etapas anteriores. Entonces, empezar a mirar el animal de adentro es un poco el gran desafío de los procesos ganaderos de los tiempos actuales. O sea,
más allá de las coyunturas y de los problemas económicos, nuestra ganadería de corral está avanzando, no solamente a producir kilos, sino a tratar de mirar un poco más la composición y la calidad de ese producto y cómo puede atribuirle valor o a sumarle valor, eventualmente diferenciarlo. Recién se habló y se introdujo muchas empresas que producen distintos tipos de aditivos, alimentos, cuestiones para la alimentación que apuntan a aumentar eficiencias en distintas etapas del proceso de la recría o del engorde. Y eso tiene que ver con esto de generar diferenciaciones o también, en otros casos, homogeneizar eficiencias. Ya yendo al componente propio de la calidad, cuando uno habla de calidad de carne, calidad de carne es una imagen compleja. O sea, a veces uno la visualiza desde la foto de la apreciación del consumidor, desde lo que opina sobre palatabilidad, y también lo traslada a atributos físicos que uno trata de medir. Pero claro, la apreciación del consumidor cambia en el mundo, cambia en las regiones. La percepción de palatabilidad no es la misma en Argentina que en Estados Unidos o en el sudeste asiático o en Europa. No es la misma en Francia que en Alemania. O sea, tratar de entender el concepto de calidad no es menor. Hay allí algunas cuestiones convergentes. Por ejemplo, la terneza o el concepto de carne tierna es bastante transversal a todo, aunque algunos ambientes o algunas sociedades son más tolerantes a la cuestión de la terneza. También aparecen temas bastante comunes, que es el tema de los colores, los rosados comparados con los más rojos, o las grasas un poco más cremosas o blancas respecto de las muy amarillas, donde hay unas preferencias del consumidor que parecieran, en cierta manera, converger. Pero esto tiene que ser mirado en un contexto, porque depende nuevamente de algunos nichos de mercado el grado de variación dentro y de peso relativo de estas variables. Por ejemplo, el de grasa intramuscular también. O sea, yo estoy mencionando atributos o características que hacen a esta descripción de calidad. Algunos de nosotros tenemos eso más claro, algunos no tanto. Entonces, hay que mencionarlas. Grasa intramuscular se habla mucho. Sin embargo, el consumidor argentino, por ejemplo, no es un gran observador de la cuestión de la grasa intramuscular. Le interesa que la carne sea tierna, que tenga colores claros, que tenga una vista de carne fresca, con lo cual eso se refleja en el brillo, en la luminosidad de la carne. No necesariamente está mirando el marmoreo o la grasa intramuscular, que no quiere decir que no exista esa grasa intramuscular, pero no es tan visible o tan demandada. Otros mercados de exportación, o mercados europeos, mercados americanos, sí le valorizan más ese componente del intramuscular. Entonces son cosas que uno va mirando para ir caracterizando lo que llama calidad de carne. El tema del tamaño del bife, del área de bife, también es recurrente como descriptor de calidad, como también el espesor del engrasamiento. Lo que ocurre allí que, claro, mayor área de bife, mayor tamaño de bife en una carcasa, generalmente refleja un mayor rendimiento de despostada, un mayor rendimiento carnicero, un mayor peso en carne por cortes minoristas, ¿no? Un mayor rendimiento carnicero. Algunas sociedades o algunos negocios en el mundo tienen muy claro eso, y nosotros más o menos vamos transitando un poquito hacia eso, sin dejar de tratar digamos, ofrecer al consumidor el tipo de tamaño o de carne que busca, que tiende a ser menor que lo que comercializa el mercado global o el mercado mundial. Entonces, yo me voy mencionando estos indicadores porque después se repiten en nuestras charlas y en nuestras reuniones, y a veces no sabemos qué significa. Área de bife no es porque estamos pensando simplemente en vender más bife. Estamos midiendo área de bife porque tiene una altísima correlación o es uno de los indicadores de relativa fácil medición que tiene alta correlación con rendimiento de cortes minoristas, ¿no? El espesor de grasa de cobertura habla de la capacidad del animal de engrasarse, de infiltrar un poco los músculos con grasa intramuscular, pero si está en exceso, también nos provoca mayor necesidad de trimming, mayor necesidad de bajar esa grasa en la carnicería o en el frigorífico, y hay mayor desperdicio de grasa. O sea, por un lado,
se busca que tenga algo de cobertura, y por otro lado no queremos eso en exceso. ¿En qué ayuda la cobertura grasa? La cobertura grasa ayuda, como yo le decía, a construir una imagen de animal terminado, con algo de grasa intramuscular, de músculos bien hidratados. La grasa intramuscular y la grasa intermuscular ayuda a retener la humedad, a que la vida útil de la carne sea mayor en góndola, o sea, dure más tiempo en la heladera, en fin, no se deshidrate tan rápido. Y nos ayuda además esa grasa de cobertura a protegernos de un enfriado rápido, que a veces en reses demasiado magras, el enfriado rápido nos genera carnes tal vez no tiernas o más duras, ¿no es cierto? Entonces, a veces cuando el movimiento de la res es muy rápida y va por ahí a una carnicería o a una cámara de congelado muy rápido, la grasa de cobertura tiende a ayudar a proteger ese enfriamiento, ¿no? En algunos lugares del mundo donde se mira mucho la curva de descenso de la temperatura en la carcasa o en el corte, es menos relevante la cuestión de la grasa de cobertura. En otros lugares donde el enfriamiento es más errático o tiene dificultades las cámaras para llenarse y por lo tanto entran reses frías, están reses frías y otras entran más calientes, entonces hay que enfriar todo más rápido, en fin, donde se desordena un poco esto, e incluso donde no hay homogeneidad del tipo de res, el engrasamiento externo protege un poquito, hace de cobija, protege un poquito esa tasa de bajada de la temperatura. Pero bueno, yendo a esto que tenemos acá como imagen, yo les estuve comentando algunos entonces de los indicadores que desde el punto de vista de la calidad de la carne uno va viendo. Hay otros que podríamos relacionar con la calidad de la carne, que por ahí no son tan visualizados como que afectan a la calidad. Sí afectan, decimos rápidamente, la tasa de conversión o la conversión del animal. Como dice ahí, un índice de conversión de consumo a aumento de peso vivo o aumento de peso de carcasa es un índice de conversión de alimento a carne, la cantidad de kilos de alimento por kilo de carne producida. Que eso vemos allí que dependiendo de un poco del peso vivo asociado en realidad más que todo a la edad, es donde vemos los quiebres de las curvas. Algunas curvas son más planas en animales más livianos de nuestra genética tipo británica o cruzas, porque simplemente son más jóvenes. Lo que dice ahí peso vivo abajo debería decir tal vez edad, ¿no? Tiene más sentido que hablar de peso vivo. Pero en realidad cuando el animal tiene una mayor edad y un mayor peso, tiende a un poquito menos de conversión, a empeorar su índice, más kilos de alimento por kilo de carne ganado, por kilo de peso vivo o por kilo de carcasa. Y también en esas etapas de mayor peso y de mayor edad, tienden a tener un mayor engrasamiento de cobertura y, por supuesto, consecuentemente algo más de grasa intramuscular. Todo eso, sin embargo, es muy dependiente de cómo ocurren todos los procesos de engorde. O sea, estos quiebres de las curvas o quiebres de tendencia pueden ocurrir antes o pueden ocurrir un poco más tarde. Ya lo vamos a comentar. Hay otros, hay una cuestión importante también a entender que nos lleva a estudiar mucho el efecto de las recrías o de etapas previas al engorde, que es justamente, si bien hay una tendencia a acompañarse las curvas de engrasamiento dorsal y de grasa intramuscular, no son necesariamente la copia de la otra. La grasa intramuscular puede empezar un proceso de deposición temprana, bastante lineal, y no necesitamos tal vez sobreengrasar en la etapa final a los animales en lo que hace a cobertura para lograr niveles mínimos o niveles deseables de grasa intramuscular para cumplir algunos objetivos de mercados de exportación o de mercados que miran la grasa intramuscular. Y eso es importante, porque a veces pensamos que llevando las cosas de cualquier manera y después empujar al final, en los últimos 100 días, se van a corregir las cuestiones y vamos a tener allí la carne que deseamos. Y a veces terminamos con la carne que yo mostraba en la primera slide, en la primera foto, donde por ahí simplemente ese bife que vemos arriba del todo tuvo una gran inyección de energía en los últimos 100 días o 90 días o 120 días, pero no corrigió esa gran inyección energética, esa gran inyección de alimento allí, no corrigió un problema diario de bife, ni logró separar demasiado la grasa intramuscular de los bifes entre sí. O sea, simplemente lo que hizo es terminar de completar el animal y lo sobreengrasió en cobertura, pero hubiera necesitado posiblemente otros 50 u otros 70 días para infiltrar
y capaz que tampoco lo hubiera hecho, ¿no? Y sobre todo lo que vemos a veces es que esos últimos 100 días de engorde no necesariamente corrigen un mal desarrollo del ternero al pie de la madre o un mal desarrollo postdestete, o sea, la musculatura no la logramos corregir. Entonces el corral puede hacer muchas cosas, pero no todas. Una cosa que hemos aprendido es que no necesariamente los animales que tienden a algo más de peso y que por lo tanto son un poquito, tienen algo más de edad, hablando de 1 año a 2 años, no más de 2 años, pero a veces un animal más pesado de 400, 450 kilos, no necesariamente tiene índices de conversión peores que los que son más jovencitos y muy livianos. Y eso lo hemos ido aprendiendo en numerosas experiencias. O sea, nosotros vemos que sí, por supuesto, como muestra aquí, las ganancias de peso tienden a crecer con el peso vivo y en la medida que se van engordando ya empiezan a decrecer porque la deposición de grasa es mayor, pero lo que estamos viendo en general es que si las cosas estuvieron más o menos bien hechas, hay un amplio rango para jugar con muy buenas ganancias de peso y muy buenas conversiones, y el quiebre en la conversión puede ocurrir un poco más tarde, capaz que hablando de animales de 500 kilos, ¿no? Donde la conversión o tal vez el aumento de peso empieza a declinar, el consumo se mantiene igual o sube algo más y se nos complica la conversión. Hay etapas allí donde nosotros hemos encontrado rangos muy amplios que van capaz de los 350 a 380 kilos hasta más de los 450 kilos, donde las conversiones son muy buenas o incluso mejoran con el peso del animal y no en contra. Entonces, esto ocurre en algunos feedlots. Uno ve que algunos hacen muy bien las cosas con animal más pesado y otros las hacen muy bien con animal liviano. O sea, hay atributos propios del sistema de alimentación, de cómo se maneja, que tienen más peso en la conversión que justamente el peso vivo del animal en ese momento. O sea que no necesariamente las cosas son tan lineales como a veces se dicen en la academia, ¿no? Y hay un componente que uno puede visualizar o medir si quiere, que es lo que es transferencia a res o transferencia a carcasa, que tiene que ver con esto de las eficiencias de conversión y cómo el alimento que consume el animal se va transfiriendo a la res. ¿Qué sucede aquí? Si bien el animal en etapas de mayor peso tiene que mantener mayor masa corporal porque pesa más y eso tiene un costo de mantenimiento, también es cierto que el animal ya ha pasado etapas complejas desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista del desarrollo de órganos, desde el punto de vista del engrasamiento interno, entonces puede transferir efectivamente a carcasa, a músculo y a grasa, puede transferir mucho más del alimento que le sobra. Entonces vemos que la tasa de transferencia a res crece incluso con el peso del animal y con los días en el corral. Hasta que hay un momento en que quiebra, porque ya el engrasamiento, digamos, la terminación es muy engrasada, y sobre todo el engrasamiento del costillar y del asado, o de las regiones costales es muy amplio, es muy grande. Y en esto entonces aquí mueven estas curvas diferentes factores. La edad, como dije, es clave, probablemente el factor más importante. Después le siguen cosas muy, muy relevantes, como la sanidad. La genética del animal juega allí un rol interesante, que lo estamos viendo cada vez más. Incluso hay una situación de cierto conflicto a veces con animales un poquito más grandes y de mayor frame, incluso con algún cruzamiento uno logra mayor rendimiento carnicero, logra desacelerar esos engrasamientos que terminan a veces en sobreengrasamiento. El tema está, bueno, que en las etapas anteriores en la cría por ahí no estamos tan cómodos con un cruzamiento o con elección de un biotipo un poquito más grande. Dicho eso, yo creo que la ganadería argentina tiene mucho margen para jugar un poco con el tema del frame, con el tema del tamaño de la vaca, aunque a veces se diga que la vaca no puede ser un poquito más grande. Yo creo que hay regiones que sí lo pueden hacer, y el tema de cruzamientos ayuda mucho, o algunas razas sintéticas también lo ayudan a que las etapas posteriores de recría y terminación sean de mayor eficiencia. Y ni que hablar del macho entero joven. O sea, el macho entero joven es una gran herramienta para producir con alta eficiencia más carne y no es de menor calidad. O sea, es de altísima calidad. Yo lo digo por experiencia propia y por haber hecho ensayos con macho entero joven de distintos tipos de origen, y la verdad que no se diferencia de la mejor carne de un novillo Angus o de un novillo de tipo mestizo británico. Por supuesto hay que hacer las cosas bien. O sea, no podemos faenar un macho entero joven a los 3 años cuando ya es un toro. O sea, pero dentro de las normas, ¿no?, de lo común, sale un animal excelente e incluso con una cantidad de grasa intramuscular
no despreciable, aunque a veces decimos que es el animalito un poco más magro que los otros. Tampoco con diferencia de color, o sea, haciendo bien las cosas, el macho entero joven es una muy buena herramienta para manipular algo esto de las conversiones, o por ahí entrar temprano al corral sin temer tanto al sobreengrasamiento rápido. Fíjense, yo acá me tomé el trabajo de compartir información que me pasó una profesional que hace todo, que hace cría, que hace recría, hace engorde y faena en su propia establecimiento, perdón, faena sus propios animales en una planta frigorífica y después procesa todo en su propia carnicería. Y me mostró información de animales que son muy, muy similares en el peso final, 450 kilos, 448 aquí, pero con diferencias en lo que hace bueno, el peso, sobre todo de la media res. 135 en una punta, 121, 118. Cuando miramos esos animales, 90 centímetros cuadrados del bife 1, 72, 66. El novillo 3 sería más parecido al novillo típico del negocio más de tipo comercial, sin mirar mucho la calidad del novillo, y el de la punta, el 1, es un novillo ya con unos atributos genéticos y una selección por rendimiento carnicero, sin, por supuesto, ampliar demasiado el frame, ni complicar la tasa de engrasamiento. Fíjense que el engrasamiento dorsal en todos los casos fue igual. Incluso la relación engrasamiento con área de bife se va un poquito hacia el novillo 3, donde el área de bife era menor. O sea, este área es el espacio de mayor sensibilidad. Si vemos el rendimiento al gancho, miremos el primero 65%, el último 57%. Si miramos el rendimiento de corte menoristas, 81%, 77% y 75%. Eso no es menor, o sea, lo que tiene la capacidad entonces de rendir en carne un animal con muy buen área de bife y con buen rendimiento al gancho es muy alta. Esto que se muestra abajo, dice valores a marzo, es el valor de venta de toda esa carne que está en el listado de los cortes a la derecha, que esa carnicería vendió efectivamente, y fíjense la diferencia, ¿no? Acá dice 131.000 pesos y en la otra punta dice 100.000 pesos. Hay una diferencia de 23% de ingreso de venta de carne entre una punta y la otra. Esta persona me decía, yo con el primer novillo, más que justifico mi carnicería, con el primero apenas algo hecho. Entonces, es muy importante el animal del lado de adentro. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, si bien de afuera se pueden parecer, y a veces cuando llegamos a la planta frigorífica no sabemos si tiene 90 o si tiene 60 centímetros cuadrados de área de bife, pero cuando miramos las dos reses, son animales distintos que pueden tener un rendimiento carnicero distinto. Otra cosa que a veces ustedes seguro me han escuchado muchas veces a mí hablar del animal liviano respecto al pesado, y nosotros hemos hecho mucha investigación asociando o experimentación asociando esto de la edad a faena, el proceso de engorde y los atributos de la carne, sin dejar de describir el proceso, porque uno no puede hablar de calidad de carne sin hablar primero de las eficiencias del animal. No tiene sentido que yo hable acá de calidad de carne y le diga que para hacer un novillo Wagyu tengo que estar un año más, o que para hacer un tipo de carne tengo que estar 3 años y medio. O sea, tengo que vincular ambas cosas para tener cierta lógica. Entonces, es muy típico que en esta experimentación uno diga, bueno, comparo animales muy livianos a faena, 12, 18 meses, versus aquellos que están cerca de los 2 años o un poco más de los 2 años, animales pesados, 450, 500 kilos a la faena, versus los muy livianos, por ejemplo, de 318, 380 kilos, el típico mercado interno versus el típico mercado de exportación a la derecha. En estos ejemplos, los animales ingresan con una estrategia parecida a la comercial, distintos pesos de inicio a la terminación. Por supuesto, los más livianitos, que fueron de la faena muy jóvenes, tenían que tener una recría más rápida, y 90 días de corral versus los otros que tenían 120, 4 o 5 meses de corral para llegar a esos pesos que yo mencionaba de 450 a 500 kilos. Ahora, una de las sorpresas allí es que, por supuesto, los aumentos de peso crecen con la cantidad de días de corral hasta que quiebren el engrasamiento los más pesados, pero tienden a incrementar. También aumentan los rendimientos de res, al gancho, ¿no es cierto? Lo que es interesante es ver que, por ahí, el temor ese que tiene uno de la pérdida de eficiencia de conversión no necesariamente es tal. O sea, uno se da cuenta que en consumo por kilo de res ganado, 13, 12, 12,8, o sea, estamos en cantidades muy similares de alimento por kilo de carcasa producido. O lo podíamos mirar
en conversión en consumo, aumento de peso, 7,6, 7,5, 7, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que administrando más o menos bien las recrías y administrando la genética, podemos tener una amplia gama de animales eficientes, aunque estemos pensando en animales pesados. Si miramos la carne, que es mirarla del lado de adentro, entonces, miremos esto mismo. Podríamos decir, bueno, el área de bife, por supuesto, creció de 57 a 65, los animales más pesados y que tuvieron más tiempo, que fueron faenados a los más de 24 meses, a los 27, tenían más área de bife, tenían un espesor dorsal no necesariamente mayor, se habla y habla de la plasticidad del sistema, por supuesto más grasa intramuscular en los más pesados, y eso habla de ese indicador que yo mencionaba hoy, que es relevante en el mercado internacional, no tanto en el argentino, aunque la grasa intramuscular, aunque no esté visible, ayuda a mantener esa integridad del músculo, retener humedad, atribuir, converger en atributos deseables como puede ser la palatabilidad, y ayudarnos a sostener la terneza. Si la grasa intramuscular creciera un poco más, incluso tiende a tiernizar a la carne. O sea, grasas intramusculares por encima de 5, parecidas a 6%, ya incluso afectan mejorando la terneza. O sea, hacen más blanda la carne. En fuerza de corte, que es una medida de terneza, en fuerza de corte, y acá dice 30, 29, 30, 30, es todo lo mismo. O sea, volvemos a estos conceptos de que la carne, en este caso no madurada, si está bien terminada, probablemente de las razas que manejamos nosotros, faenadas a los 10, a los 12, 18 o 2 años de edad, son similares en fuerza objetiva, o sea, lo que nos cuesta cortar ese bife. Y lo que vemos abajo son números en los cuales no vamos a entrar, que son atributos de color, donde no hubo diferenciación entre los tipos de carne, básicamente en esta experiencia, tendiendo un poquito a aquellas que son carnes de un poquito mayor engrasamiento, por ahí tienen algo menos de tendencia al rojo, con un poquito más de colores rosados, ¿no? Y el pH es una medida de la acidez, para los que no estamos muy familiarizados con eso, si el pH es 5,7 para abajo, 5,6, ya hablamos de carnes que son madurables, carnes que tienen buena vida en la góndola. Eso es lo que es capaz de hacer el feedlot, digamos, puede generar animales muy livianos a faena, animales más pesados, con similitud en aspectos de la calidad de la carne, ¿no? Este es otro trabajo que también lo hicimos para una cuestión parecida, donde veíamos ya efectos en animales de más de 30 meses, donde ahí sí quiebran un poquito las cuestiones de los engrasamientos, se nota un poquito más de ineficiencia al final, si empeora un poquito la fuerza de corte, entonces ya con animales de 30 meses ya podríamos hacer alguna alerta. Yo quiero hacer algún comentario adicional para no aburrirlos mucho con estas cuestiones de las edades o los pesos a faena que a veces nos preocupan tanto, ¿no? En otra experiencia que nosotros hicimos, encerramos con la gente de Fibro, hicimos un trabajo muy intenso, donde encerramos animales por tiempos muy cortos, 50 días, 80 días, 110, 120 días, y pues 140, 145 días. Y empezamos con 300 kilos, como dice acá, 310 kilos, o animales muy ya desarrollados, con 400 kilos que lo encerramos a estos procesos, especulando que tal vez los que iniciaban más pesados iban a ser siempre más ineficientes que los primeros, y que cuanto más tiempo estuviéramos en el corral, más ineficientes iban a ser. Una de las cosas que encontramos que, por supuesto, las áreas de bife crecen con la cantidad de días de corral, o sea, con el peso a faena, o sea, en estos más livianos que iniciaron con 300 kilos, los más livianitos fueron faenados con 370, después 430, 480 y 500 kilos o 497. Crecieron las áreas de bife, algo el engrasamiento intramuscular, los espesores de grasa final, por supuesto, crecieron también. Y lo que vemos que no se diferenciaron los grupos tanto entre sí, por más que iniciaron unos con 100 kilos más pesados que otros. Y lo que vemos también es que lo que tuvo un efecto sobre las conversiones, fíjense que las conversiones decrecen, o sea, el índice decrece, las conversiones mejoran con la cantidad de días de corral, a pesar de que los animales se inician a distintos pesos o se faenan incluso a más pesados en un caso que en otro. O sea, en ambos casos, en ambos grupos, las eficiencias mejoran, los índices decrecen hasta los 100, 120 días 100, 110 días de corral para empeorar posteriormente. Entonces esto nos va diciendo que en algunas cuestiones
de carcasa, hay compensaciones donde el mayor peso del animal tiende a compensarse con una mayor transferencia a carcasa, y las conversiones no necesariamente empeoran con los días de corral, siempre y cuando no nos pasemos de esos 110, 120 días de corral. Esto mismo lo estamos viendo en otras, voy a avanzar más rápido aquí, en otros grupos donde animales jóvenes están haciendo lo mismo. O sea, es la cantidad de días de corral lo que provoca ciertos quiebres en las eficiencias, más que el peso inicial con el que ingresan los animales. Tiene mayor impacto en este grupo de animales jóvenes de menos de 2 años a faena, tiene mayor impacto el peso inicial y consecuentemente el engrasamiento inicial, el engrasamiento inicial, no el peso inicial, y la duración del engorde en el corral, más que el peso efectivo. O sea, puede iniciar con 300 kilos o con 200 kilos y estamos viendo las mismas eficiencias hasta los 100, 120 días de corral, y después allí empiezan los quiebres fuertes. Y si vemos pérdidas de eficiencia muy temprana, probablemente no sea culpa del engorde, sino de un proceso previo, de cuestiones anteriores. Acá en este ejemplo estamos viendo nosotros en ese ensayo que les mostré, se nos dio por medir todo, el peso del cuarto pistola, la proporción de esos cortes respecto de la carcasa, en fin, lo único que encontramos realmente entre los grupos y dentro de los grupos es que donde existió el mayor impacto en cambio de composición de carcasa fue en los asados, cuando ya los corrales estaban con esos 140 días y en ambos grupos, tanto en los más livianos como en los animales pesados. O sea, fue más los días de corral los que nos llevó a un sobreengrasamiento del asado. Digamos, no es ninguna novedad para el filotero saber esto. Lo que pasa es que, bueno, había que medirlo y realmente estaba muy poco medido en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Uno verifica allí que muchas de las cosas que ocurren en el corral dependen mucho de lo que ocurre en los periodos previos. Y el corral puede a veces magnificar algunos efectos y en otros casos resolver otras cosas. Puede magnificar el engrasamiento si el animal viene por una recría complicada. Entonces a veces estamos diciendo cada vez más que hay efectos residuales de la cría hacia la recría y hacia el engorde que condicionan ese efecto o ese rendimiento carnicero. Lo mismo ocurre con la recría. Si yo hago una lectura de lo que los filoteros o la gente que engorda corral me dice respecto de qué le ocupa, qué le preocupa, acá hay una lista. Y me preocupa esta cuestión de los grupos, si son homogéneos o no, cómo es la genética que viene. La nutrición fetal empezó a ser un tema, o sea, cómo el ternero empiezan a escuchar eso y que puede tener un efecto en el engorde. Antecedentes en cría-recría, tratamientos sanitarios previos, antecedentes nutricionales. O sea, son más elementos que le preocupa hoy al corral de lo que le antecede al proceso de corral que al corral en sí mismo. Porque muchas de las cosas el corral las está resolviendo bastante bien. Ha aprendido a hacer lectura de comedero. Y algunas cosas yo le voy agregando allí. Por ejemplo, sería muy interesante si el corral pudiera pesar en etapas tempranas. Ni que hablar si hiciéramos corral de recría, para saber tempranamente qué es lo que van a hacer esos animales, ¿no? Y se puede en cierta manera predecir su comportamiento futuro con lo que hace en el primer mes en el corral. Acá dice el periodo de alimentación previsto, o sea, si uno ya prevé una alimentación larga, bueno, puede empezar a imaginar cómo va a ser esto de transferencia de res o transferencia de carcasa. Dicho todo eso, la variabilidad en Argentina sigue siendo grande. Este es un trabajo viejo ya que muestra Enrique Paván, un técnico de Balcarce frecuentemente, donde él muestra que del engrasamiento exterior se puede imaginar poco lo que pasa en lo que es área de bife, por ejemplo. Uno puede imaginar un animal muy bien terminado y no necesariamente darle al área de bife ser más grande. Podemos decir que hay una tendencia, pero es muy baja, a aumentar área de bife con el engrasamiento. O al revés, aunque aumente el área de bife, aumenta el engrasamiento. Esas son nubes complejas. Lo mismo tiene que ver con lo que es grasa intramuscular. Podemos hablar de una tendencia a aumentar la intramuscular en la medida que aumenta el engrasamiento dorsal, pero es muy disperso eso. O sea, podemos tener muy buenos engrasamientos intramusculares o aceptables sin estar sobreengrasando el animal en cobertura, ¿no? También otra mística común es que, bueno, que el peso de la res tiene mucho que ver con la resistencia al corte. Y hay mucha información ya en Argentina y en el mundo que dice que el peso de la res en animales jóvenes tiene bastante poco que ver con la terneza o con la dureza de la carne, ¿no?
E incluso hay información que dice que animales que tienden a aumentar más rápido, a crecer más rápido y a llegar a pesos mayores, probablemente tienen una habilidad para desarrollar músculo mayor que otros, y eso tiene correlación con ciertos atributos de terneza. En Argentina yo muestro muchas veces esto, donde hablamos de la variabilidad alrededor de los grandes lotes, ¿no es cierto? Yo siempre muestro esto, donde muestro un lote de 130 novillos que nosotros faenamos, donde en promedio aumentaron 1,3 kg y tuvieron muy buenos atributos de terminación, 10 milímetros de espesor de grasa dorsal, 30 unidades Newton al corte, que habla de carnes tiernas en promedio. O sea, un grupo de animales muy interesante en promedio, pero cuando lo vemos alrededor de sus desvíos, en el mismo grupo de estos animales que tienen un peso final de 500 kilos, había animales que superaban los 550 y llegaban a casi los 600 a faena, y había animales de menos de 450 kilos. O que con el promedio de aumento de peso algunos aumentaban menos de 1 kilo por día. O sea, u otros estaban en los 2 kilos. Estos son dos tipos de animales totalmente distintos. Entonces, estar en el mismo corral o en el mismo lote no necesariamente está premiando eso a la eficiencia de conversión. Y eso mismo lo veríamos si miráramos la carne de adentro. O sea, 66 centímetros cuadrados de bife es un buen promedio, pero hay animales de 80 en ese grupo y otros de 40, de 50. Entonces, a veces en nuestra visualización de promedios no vemos la gran variabilidad intrínseca. Y a veces eso está muy atado, y para ir un poco ya arrimándome al final, a, como yo les dije, lo que ocurre en recría. Y bueno, y con efectos también en la etapa anterior. La recría, a veces somos un poquito duros todavía en el país para entender que una recría pobre puede tener consecuencias en el engorde posterior y en las eficiencias de conversión. En este ejemplo, nosotros sometimos a terneros durante 150 días a aumentos muy, muy bajos post-destete, 176 gramos por día versus 650, y vemos que no hubo compensaciones posteriores prácticamente. O sea que llegaron al momento de faena, hasta igual terminación, con la misma diferencia en kilos con la que empezaron después de los primeros 150 días. O sea, no hubo grandes compensaciones y tenemos 50 kilos menos al final. Y allí, si miráramos los atributos de carcasa, a ver si aparecen, no los tengo allí, veríamos que estos animales fueron incluso de menor rendimiento, los que de la línea roja, de menor rendimiento al gancho, o sea, no solamente pesaron menos esas carcasas, sino que a su vez esos animales, sino que tuvieron carcasas menos pesadas y también dificultades para tener un engrasamiento intramuscular mínimo. O sea que aquello que no ocurrió temprano no se pudo lavar en la etapa de terminación. Yo muestro frecuentemente esto, donde digo que animales, incluso en el predestete, fíjense que a veces encontramos un ternero de 150 kilos frecuentemente postdestete, o un animal de 180. Si yo miro este ejercicio que se hizo aquí, en los primeros 60 días prácticamente en estos terneros no había diferencia de aumento de peso, al pie de la madre. Pero después empezaron a diferenciarse, y aún los que van hacia los 150 kilos, aumentaban a 700 gramos por día para llegar a ese punto, y los otros que llegan a los 180 tenían que aumentar 1 kilo por día. Entonces el ternero, aún al pie de la madre, chiquito, está creciendo con aumentos de peso importantes, aún los más livianitos, los que van hasta los 150 kilos. Entonces, saltar de los 700 gramos por día, los más livianitos que van a los 150 kilos, someterlos a 150, a 170 gramos tan rápidamente, simplemente por el destete, ni que hablar si eso se lo hago a los que están a 1 kilo por día. Pensemos en el trauma de crecimiento que eso implica. Entonces, uno de los grandes desafíos de la ganadería argentina es tal vez trabajar sobre esas etapas, la cría, el post-destete, donde allí hay un escenario de mejora, no solamente para lograr un ternero más pesado, recriar con un poco mejor, sino construir atributos que después se reflejan en toda la etapa productiva posterior. Muchas de las ineficiencias de corral, donde le cuesta al animal aumentar de peso en la etapa de corral, donde en vez de tener 1,4 kg tenemos 1,2 kg o 1,100 kg, probablemente vienen de dificultades de desarrollo generadas en etapas muy tempranas. ¿Qué dice uno para ir cerrando frecuentemente? Dice, bueno, querríamos que los animales no sean expuestos a grandes cambios o a grandes traumas en el peridestete, en el postdestete. Si los aumentos de recría pudieran estar entre los 600, 800 gramos sería muy bueno, el crecimiento sería bastante lineal. No necesitaríamos 1,5 kg en el corral para resolver problemas, porque ya veníamos relativamente bien. Probablemente las conversiones de corral
no sean tan espectaculares porque no va a haber compensaciones allí al final, pero como dije, a veces las compensaciones no son tan evidentes de todas maneras. Y necesitamos, por supuesto, vamos a ir un poquito más rápido aquí, necesitamos rúmenes que sean activos. Y finalmente, para ir hablando de algunas claves de eficiencia en el corral, estamos todos ya conscientes de que el acostumbramiento es fundamental, o sea, a veces no lo podemos subestimar. Hemos querido en algunas oportunidades subestimar la importancia del acostumbramiento en los corrales y generó grandes problemas de conversión, de eficiencia de conversión rápidamente. Tal vez evitar esos manejos de comedero lleno, y el comedero lamido o el comedero con restricción es una gran herramienta para saber qué estamos haciendo. Si alimentamos a comedero lleno no sabemos bien qué pasa en los corrales y generalmente eso nos deprime las conversiones. Aprender a medir comedero es todo un arte y no es menor. Hay una cosa también que a mí me gusta comentar, es que por dónde pasan las eficiencias. Y las eficiencias están asociadas en el corral a eso que yo mencioné, de la homogeneidad de la recría por un lado, y algunas cositas también del corral. Y si uno revisa la bibliografía, se encuentra con que hay factores de ineficiencia en nuestras dietas, ¿no es cierto? Uno si busca ya la bibliografía se encuentra que si uno maneja los almidones hacia los procesados de granos grandes, de buena disponibilidad de fermentación, la bibliografía muestra que hasta puede haber un 30% mejora de eficiencia. O manejando las dietas y la conformación proteica, teniendo en cuenta los balances de proteínas degradables, 5 al 15% de mejora uno ve allí. No son sumables, pero son información que habla de cómo la dieta puede mejorar algunos aspectos que a veces son un poco deficientes. El mezclado y retención de partículas, el agregado de agua para retener partículas y la composición de la dieta, el ensilaje hace mucho ese trabajo, agrega humedad y retiene las partículas más finas en la mezcla, efectos importantes sobre la eficiencia. A veces subestimar la calidad de los núcleos o algunos aditivos que ayudan a la fermentación también puede llevar a la pérdida de eficiencia, ¿no? Ahí hablamos de 10-20% por agregar algunos aditivos y mezclar bien. La fibra efectiva es otro factor que nosotros frecuentemente subestimamos, a veces corregimos con algunos aportes de volumen, pero lo queremos hacer a través de grano entero y no alcanza, porque el grano entero no tiene el suficiente tamaño a veces para generar el efecto físico de motilidad ruminal. Entonces la bibliografía muestra cosas como esta, del 5 a 20% de mejora en eficiencia por haber administrado bien la fibra efectiva, y sobre todo el factor más importante de todos es la gestión de la acidosis. O sea, si uno no es observador de la acidosis crónica en los corrales nos lleva a pérdidas de eficiencia muy importantes. Entonces, eran estas las cosas que quería compartir respecto de la mirada de la calidad. La calidad de la carne, como dije, no es independiente del proceso de producción. Cuanto más largo es el proceso, más cuidadosos tenemos que ser en las conversiones y eso puede tener relevancia en los componentes de calidad. Podemos a veces sobreengrasar en exceso, perder algunos atributos que estamos construyendo. Si habláramos de atributos nutracéuticos o de atributos ya químicos de la carne, probablemente sería otro capítulo donde hoy ya por hoy hay algunas estrategias nutricionales para generar algunos atributos diferenciales en algunos aspectos químicos, sobre todo de la componente de los lípidos. Pero en síntesis, yendo a lo más grueso, muchos de los atributos de calidad de carne que hoy quisiéramos en muchos casos promover para algunos nichos de mercado, se construyen con una buena imaginaria de la dieta en el corral, con una buena estrategia de alimentación, pero a su vez conociendo los antecedentes de esos animales, y con grupos homogéneos. Hay productores, hay empresas que están tratando de trazar desde la cría hasta la faena, hasta los cortes post-faena incluso, o sea, por lo menos los grandes bloques, tratando de entender el camino de los terneros y de la recría con ecografías, homogeneizando lotes con la herramienta de la ecografía dorsal, para poner en los corrales animales que se parezcan de adentro, desde el punto de vista de su musculatura, apuntando a que todo eventualmente salga junto, y eso ayuda a construir este concepto de calidad de carne, dependiendo de los mercados, como dije, que en algunos casos prefieren más una cosa y en otros otra, ¿no? E incluso hoy hay algunas estrategias de corral para algunos mercados de nicho que quieren grasas no tan blancas. Cada
cada mercado va hacia lo que digamos, cada estrategia depende un poquito del mercado al que apunta, y no necesariamente todos los mercados son convergentes en tipo de producto. Gracias.